Tema importante, chicos, que constantemente viene también en preguntas de admisión. Así que vamos a tratar de avanzarlo y de desarrollarlo de la mejor manera posible, chicos. Voy a compartir mi pantalla en un segundito, para compartir mi pantalla y empecemos la clase correspondiente al día de hoy, chicos. Vamos a ver. Bien, chicos, a ver, voy a compartir y empezamos, ¿eh? A ver, chicos. A ver, dame un segundo. Un segundito, chicos, un segundito. Ahora sí. Ujú. Bien, chicos, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas por favor si se logra visualizar, ya? Ahí está. Bien, chicos, ¿se logra visualizar mi pantalla? ¿Qué tal? Buenas tardes. Viceli, Yersael, Yamil, Génesis. ¿Qué tal? Bien, chicos, excelente, bien. Bien, vamos a repasar algunas cositas sobre el tema de la semana anterior, bien, chicos. A ver, dígame por favor, ¿quién es el virrey considerado el organizador del virreinato? ¿Quién fue? Toledo, muy bien, excelente. ¿Qué hizo Toledo, chicos? ¿Qué fue lo que hizo Toledo? ¿Qué fue lo que hizo Toledo, chicos, para que sea considerado el organizador? Ya las reducciones de los indios, muy bien, ¿qué más? Organizó la mita, bien, le puso trabajo remunerado también, correcto, muy bien. Ujú, ¿qué más? ¿Algo más, chicos? ¿Algo adicional que hizo Toledo? Muy bien, excelente, Luis. También acabó con los incas de Vilcabamba, claro, muy bien, los derrotó, excelente. Bien, claro, acabó con Tupac Amaru primero, ¿verdad? Ujú. Y además recuerda que con él llegó también la Santa Inquisición, ¿no? O sea, todo eso está vinculado al gobierno de Toledo. Lo que San Marcos le conoce como las famosas reformas toledanas, ¿no? A partir de la llegada de Toledo y el ordenamiento de Toledo, el virreinato tiene un mejor funcionamiento, un accionar más ordenado, y con esto pues la situación va a mejorar, ¿no? Ahora, el tema de Toledo, chicos, también es importante porque sin él en realidad, ¿no? El tema de los tributos, el tema, ¿no? Del dinero que llevaba la corona, ¿no? No se hubiese dado, ¿bien? Excelente, chicos. Bien, ahora vamos a ver, muchachos, aquí la figura de la parte económica, ¿bien? Y la parte económica, chicos, va a ser fundamental. Bien, aquí, chicos, te he subrayado algunas cosas importantes. Primero que nada, debemos saber lo siguiente. El virreinato va a cambiar completamente el ordenamiento que se tiene con lo que sería el imperio incaico, ¿bien? Pregunta, ¿cuál fue la principal actividad económica del Tahuantinsuyo? ¿Cuál fue la principal actividad económica del Tahuantinsuyo? A ver, pongan en el chat los que saben cuál fue la principal actividad económica del Tahuantinsuyo. La agricultura, claro, muy bien, perfecto. Ahora, pregunta, ¿en el Tahuantinsuyo había moneda? No, ¿verdad? No había moneda. Entonces, si no había moneda, ¿cómo se daba el intercambio de productos?
El trueque, claro, ¿verdad? Excelente. O sea, pero España, chicos, España sí trae consigo monedas, ¿no? Ellos traen consigo la moneda y es por esa razón de que, lógicamente, la forma de darse el comercio, la forma de darse la obtención de recursos va a cambiar, ¿bien? Bien, chicos. Ahora, ¿alguien recuerda cuáles eran los principios económicos del Tahuantinsuyo? ¿La qué? ¿La qué? Muy bien, la reciprocidad y la redistribución, correcto, muy bien. La reciprocidad y la redistribución. Ahora, esto va a cambiar, chicos, ¿eh? Esto va a cambiar, chicos. Y va a cambiar porque, lógicamente, muchachos, la situación de España en América va a ser diferente, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer consigo? España no le iba a interesar mucho que la gente obtenga los recursos. Para España a priorizarse la recolección de tributos que tengan ellos, ¿no? La recolección de recursos que puedan obtener. Es por esta razón que la redistribución va a tener un quiebre la época del virreinato. Y los principios económicos del virreinato son otros, chicos. Por ejemplo, el mercantilismo. La acumulación de metales preciosos, la acumulación de oro y plata va a ser una de las constantes de aquí. Recordemos, chicos, mientras que acá se dan el virreinato, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué ocurre en Europa mientras que aquí se está dando el virreinato? El absolutismo, muy bien claro, chicos. Muy bien, Yasmín. El antiguo régimen, el absolutismo. Eso está ocurriendo en Europa. O entonces, hay reinos poderosos, ¿no? Que están acumulando riqueza mediante la figura del absolutismo. ¿Bien? Y España va a, va a vivir de ello, ¿no? Va a priorizarse eso. Ahora, debes también tener en cuenta que España, con la llegada a América, España va a tener, digámoslo así, su apogeo, ¿no? Su mejor momento. Eso lo conversamos la semana pasada. El reinado de Luis primero, el reinado de Felipe segundo, son reinados, pues, muchachos, importantes, ¿no? De un gran momento español. Recuerdo que Felipe segundo creó la famosa Armada Invencible, ¿no? Bien, pero después de ello, chicos, España no va a tener tanto, bueno, tanto crecimiento, digámoslo así, ¿no? Porque recuerda, por ejemplo, de que cuando ustedes hablen de revolución industrial, no van a hablar de España. Bien, bien. Entonces, ese principio de mercantilismo, chicos, es la acumulación de metales preciosos. Bien. Ahora, también había un exclusivismo. Bien, un exclusivismo. Puedes llamarlo el famoso monopolio comercial, ¿no? ¿Qué significa, chicos, el exclusivismo? Que solamente se le puede comprar a España, que solamente se le puede vender a España, ¿y chicos? Eso significa el exclusivismo, ¿bien? Eso es el exclusivismo. Ahora, ¿cuál es el problema del exclusivismo? ¿Cuál es el problema que solo se le pueda comprar y solo se le pueda vender a España? Mm, ya puede ser ese ley, ¿qué más? Precios elevados. Claro, por ahí podría entrar ese tipo de problemas, ¿no? Precios elevados. Ahora, por ejemplo, ¿no? Los productos, como si tienen un precio elevado, la gente va a preferir, pues, comprar productos más baratos, productos más cómodos. Y es ahí donde entran, pues, obviamente, los productos de la piratería, ¿no? Es ahí donde entran justamente los productos que van a tener, en este caso,
mm, que van a ser robados, por ejemplo, en alta mar, ¿no? Y estos productos, muchachos, claro, van a entrar en contrabando, ¿no? Obviamente, ¿qué problema tiene el producto en contrabando, chicos? ¿Cuál es el problema del producto en contrabando? Muy bien, que no pague impuestos principalmente, ¿no? O sea, no, por ejemplo, el día de hoy, chicos, el día de hoy ustedes pueden comprar un producto. Imagínate que yo venda celulares, ¿ya? Que yo venda celulares. Y yo me he ido a otro país y me he comprado tres celulares. Ponte que me he comprado 20 celulares iPhone para poderlos vender aquí, ¿ya? Imagínate que me he ido al extranjero y he traído. Entonces, yo me pongo a venderlos. Te pregunto, ¿yo lo voy a vender al mismo precio que las grandes tiendas? ¿Yo lo podría vender al mismo precio que las grandes tiendas? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo vender al mismo precio que las grandes tiendas? Porque, chicos, ¿ustedes a quién le van a tener mayor garantía? ¿Ustedes a quién le van a tener ¿Quién te puede ofrecer mayor garantía? ¿Quién te va a dar más confianza? ¿La gran empresa o yo? No, es que la marca es la misma, va a ser el mismo celular, Yasmín. Aquí no entra aquí no entra la marca, porque la marca es la misma, el mismo celular, ¿no? Después eso como ejemplo. Claro, la empresa formal es la que te va a dar mejores garantías, no te vas a sentir tal vez más seguro, ¿no? A pesar de que yo te caiga bien, ¿no? Te digas, profe, usted me cae bien, confío en usted, ¿no? Sí, pero en temas económicos, la gran empresa te va a dar alguna mayor seguridad, ¿no? Además, también a dónde reclamar, ¿no? A dónde reclamar posiblemente. Bien, ujú. Bien, chicos, correcto. Ahora, aquí pasaba lo mismo, ¿no? Los productos que ingresaban, ¿no? Los productos que ingresaban se cobraban altos impuestos, pero algunos barcos eran aceptados en alta mar. Se les robaba, y de esta manera estos estos productos chicos, ingresaban por otros puertos no oficiales y obviamente se tenían que vender a un precio más barato, pues, ¿no? Entonces, un problema que siempre tuvo España fue el problema el problema del contrabando, que recién en el siglo XVIII se van a hacer algunas medidas para intentar, pues, mejorar ese problema. ¿Bien? Entonces, eso, chicos, fue lo que se ocasionó a partir del exclusivismo. ¿Está claro eso? Bueno, la diferencia entre un pirata y un corsario es la siguiente, ¿no? Un pirata es un grupo de personas que roban de manera personal y los corsarios son gente que va a ser contratada, gente que a ser eh, pagada por una potencia o por un reino para que puedan ir a robar, ¿no? En beneficio de esa corona, ¿no? Dice, sí, los piratas eran holandeses, los piratas eran de ingleses, algunos también eran pues de Escocia, por ejemplo, ¿no? Esos son los piratas. Bien, chicos. Ujú. ¿Vamos bien? Muy bien, chicos. Y el otro principio es también el principio, chicos, del intervencionismo. ¿Qué significa el principio del intervencionismo? Sencillo, chicos. El intervencionismo hace referencia a que España no puede permitir los mismos productos, no puede permitir los mismos productos que, o sea, que América produzca los mismos productos que ellos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Quiero que reflexiones. ¿Por qué? ¿Por qué España no permite o interviene y no quiere que América produzca lo mismo? Claro, por la competencia, pues claro, por la competencia.
Porque obviamente un producto que viene de afuera es un producto más caro, pues muchachos. Es un producto más elevado, porque tiene que pagarse el tema del pasaje, ¿no? Tiene que pagarse lo que te va a costar la flota de poder llevar los barcos, los productos desde de España hasta América. Les va a ser costoso. Va a ser costoso, chicos. Entonces, ¿qué interfiere ahí? ¿Qué aparece ahí? Aparece justamente la figura de que España diga, no. Si en América se produce lo mismo que yo produzco, van a haber problemas. No me van a comprar a mí. Así que intervengo. Intervengo el- para poder asegurarme que los productos sean productos que se consuman, ¿no? Y que sean productos que no afecten mi mercado. ¿Bien? Eso es netamente lo que ocurre. ¿Bien, chicos? ¿Clarito esto? Lo máximo, chicos. Muy bien, chicos. Esos son los famosos principios económicos que tiene el virreinato, ¿bien? La principal actividad económica, muchachos, de esta época, pues les cuento que fue, muchachos, muchachos, minería, ¿bien? La minería fue la actividad económica más importante, más influyente en esta época. Es más, yo me atrevería a decir, chicos, que hasta la actualidad sigue siendo pues la actividad económica más importante de todas, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, ¿qué había en el Perú, chicos? Siempre hay un mito, ¿ah? Siempre escucho yo que hay un mito que dice, yo siempre he escuchado a la gente decir, los españoles nos han robado, dice, ¿no? Nos han robado nuestro oro, dice, ¿no? Eso es lo que yo escucho siempre. Siempre escucho yo que nos dicen, no, nos han robado el oro, dice. Yo te pregunto algo. Yo te pregunto algo, chicos. España, acá robaban oro, chicos. Acá había principalmente oro. No, acá no había tanto oro. ¿Qué había más acá? ¿Qué había más aquí? Claro, acá había más plata. Muy bien, Lady. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Estefano. Muy bien, Coraima. Acá había más plata. ¿Y dónde estaba la mina más importante, chicos? ¿Dónde se encontraba la mina más importante? Muy bien, chicos. En la famosa mina de Potosí. Potosí, chicos, ¿ah? ¿Y dónde está actualmente la mina de Potosí? Muy bien, está en Bolivia actualmente, ¿no? Muy bien, está en Bolivia. Pero recuerda que Bolivia, iba a decir Bolivia no existe, ¿ah? Sí existe Bolivia. Pero en esta época no, pues muchachos. En esta época Bolivia, o sea, si ustedes agarran un libro del siglo XVI, XVII, XVIII, no van a encontrar la palabra Bolivia, pues chicos. Me pasé de frío, ¿no? Sonó feo eso de que Bolivia no existe. No vayas a pensar que soy antiboliviano, xenofóbico, algo por el estilo, ¿ah? Pero Bolivia siempre fue parte del Perú, pues chicos, fue una provincia peruana. Fue el Alto Perú. Por eso te he dicho ya que una de mis propuestas de campaña va a ser recuperar Bolivia, de todas maneras, ¿eh? Como provincia, anexarla como provincia otra vez del Perú. Bolivia, ¿eh, chicos? Claro, porque Bolivia viene de Bolívar, pues chicos, es el nombre que se le pone en honor a Bolívar cuando Bolivia se libera, ¿no? Cuando esta región se libera, pero siempre fue el Alto Perú, ¿no? Una provincia aparte perteneciente del Perú, ¿no? A mí me decían también, profe, también hay que recuperar Tacna, Arica y Tarapacá. No, pues eso no hay necesidad de recuperarlo, eso es desierto. Eso es desierto. ¿Para qué vamos a recuperar desierto? No, no tiene sentido.
Pero el Alto Perú, chicos, esa provincia nuestra, de acá a unas semanas te voy a contar del proyecto llamado la Confederación Peruana Boliviana, de la Confederación Perú-Bolivia. Ese, y ahí te voy a hablar tal vez del proyecto más ambicioso del siglo, el proyecto más ambicioso, chicos, bueno, de toda la República en realidad, ¿no? No solamente del siglo XIX, sino de toda la República. Bien, chicos. Ahora, la segunda mina más importante del Perú, después de Potosí, ya sabes que está en el Alto Perú, la segunda mina más importante fue la mina de Huancavelica. ¿Qué había en Huancavelica, chicos? ¿Qué había en Huancavelica? Muy bien, Coraima, muy bien, Lady. En Huancavelica, chicos, había mercurio, muy bien. Había mercurio. ¿Y para qué sirve el mercurio, chicos? ¿Para qué sirve el mercurio, chicos? Muy bien, para purificar los metales, pues chicos, para purificar los metales. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que, chicos, eso me ha pasado el día de ayer, no, el día miércoles, estoy en los miércoles, y me decían, profe, los metales, o sea, la gente cree, en realidad el estudiante cree que tú ingresas a la mina y sacas pues el oro puro, la plata pura, el cobre puro, y no es así, pues. O sea, no vas a pensar de que dentro de la mina hay oro pues fundido, pues muchachos, no, no es así. Son rocas, todo está mezclado. Y ahí hay elementos pues contaminados. Bien, hay elementos contaminados. Justamente en esos elementos contaminados aparece la figura, ¿no? Del mercurio, ¿no? Porque el mercurio lo que hace es purificar los metales, ¿no? Es la purificación del metal y con esto puedes tener el recurso ya listo, ¿no? Entonces, la segunda mina más importante fue la mina de Huancavelica, chicos, ¿ah? Vuelvo a repetir entonces, la mina de Potosí, la plata, y la mina de Huancavelica, que era el mercurio. Después, ya cuando Potosí se va, porque recuerden de que en el siglo XVIII la, las reformas borbónicas van a cambiar un poco la estructura territorial, porque se va a retirar, por ejemplo, chicos, el Alto Perú, se le va a quitar el Virreinato del Perú, el Alto Perú, y se le va a otorgar esa provincia, esa región, se le va a otorgar a el Virreinato de Río de la Plata. Y Potosí se va con ellos, ¿no? Entonces, los minerales de Potosí ya no iban a, ya no iban al puerto del Callao, sino iban ahora al puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ante eso aparecen nuevas minas, y una de ellas, por ejemplo, es la mina de Castro Virreina, ¿no? Y la mina también de Pasco también, ¿no? Algunas minas importantes. ¿Bien? Chicos, la actividad minera fue fundamental, ¿ah? Porque no solamente fueron mineros los que iban a la mina, habían comerciantes, gente pues que se dedicaba al transporte de estos productos, a la venta de estos productos, o sea, el material minero, chicos, hizo que aparecieran, que generaran, perdón, más recursos, ¿no? Más actividades económicas, ¿no? Y eso conllevó, pues, lógicamente, a que la minería sea la encargada, pues, de modificar o de activar las otras actividades económicas, ¿eh? Bien, chicos. Siguiente, a ver. Ah, por cierto, no solamente hubo minería, también hubo agricultura, también hubo ganadería. Por ejemplo, a ver, ¿qué productos agrícolas, llegaron con España, por ejemplo? ¿Qué productos agrícolas llegaron con España, chicos? Las especias ya, puede ser. Pero agrícolas, pues chicos, ¿qué productos agrícolas llegaron con España? La naranja ya, ¿qué más?
Nada más, chicos. No ningún producto agrícola llegó con España. Llegó a un montón, chicos. Llegó la oliva, llegó la vid, llegó el arroz, llegó la cebolla, la manzana, la uva. O sea, llegó una gran cantidad, chicos, de recursos chicos, de la llegada de España, chicos. Un montón de recursos. Pregunta, ¿qué has almorzado el día de hoy? A ver, dime qué has almorzado en el chat ahorita, hace un rato. ¿Qué has almorzado? No me digas, profe, ¿qué es almorzar? Me dices ahorita. Pescado con salsa criolla, ya, pollito, tallarines verdes. Ya, la harina de trigo, por ejemplo, llegó también con España, ¿no? El trigo llegó con ellos también. Salsa criolla. No, no te estoy juzgando, ¿ah? O sea, por lo que comes tú no eres más español, no eres más andino, ¿ah? Ahorita me vas a decir, profe, he comido charqui con harina de chuño. No seas malo, pues no has comido eso. O sea, y no te hacen más ni menos comer, pues chicos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Te lo quería decir para que te des cuenta que el día de hoy nuestra gastronomía tiene muchos elementos también andinos, como también elementos que trajeron los españoles, pues, en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en la mañana me decía, profe, ¿es cierto que los incas comían ceviche? Me decían así, me preguntan eso, ¿no? Porque eso es lo que escuchan, pues, ¿no? En el TikTok, en esas cosas, escuchan esas tonterías. Me dice, profe, ¿es cierto, profe? ¿Es cierto que comían ceviche? Me dicen. Y ya, pues, chicos. O sea, yo solamente atiendo a reírme, ¿no? Felizmente estás en el lugar correcto, ¿no? En el lugar adecuado, ¿no? Acá no está mal que te equivoques, nos reímos un ratito nada más de ti y luego continuamos, ¿no? No pasa nada más. Pero lógicamente, chicos, no, el limón vino con España, pues no, no tiene nada que ver ahí el ceviche ni nada por el estilo, ¿no? Bien, el limón fue un producto traído por España. ¿Y cuáles son los productos andinos? ¿Qué productos andinos habían acá? Antes de la llegada de España. Ya, sí, un tipo de algodón, bien, ¿qué más? Papa, yuco o yuca, ¿qué más? Calabaza, muy bien, la calabaza, el camote. El producto que estaba aquí, que era el más utilizado, era el maíz, por ejemplo, también, ¿no? El maíz era un producto también muy cercano a la producción de aquí, ¿no? La coca también, los ajíes, ¿no? Bien, chicos, perfecto. ¿Y qué animales llegaron a España? ¿Qué animales? El caballo, el gallo, el perro, ¿ya? Las ovejas, la cabra, pero te estás olvidando del más importante. El conejo. La rata no es, yo no sé, chico. Bueno, el día de tu ingreso voy a dudar mucho si acepto tu invitación, voy a almorzar, ¿ah? ¿Cómo vas a decir la rata? Pues sí, hija, seas malo. No, las palomas. Siempre nos molesta a nosotros de comer palomas, ¿no? A los limeños sobre todo. Ya, pero el animal que viene acá es la vaca, pues chicos, la vaca y el cerdo. Claro, pues chicos, ustedes consumen carne de vaca, pues chicos, ¿no? Cuando comen un bistec, un lomo, etcétera, ¿no? Esa carne vino con ellos, ¿no? Y la carne del cerdo también vino con ellos, ¿no? Ellos también consumían ese producto. Bien, chicos. Ujú. ¿Hasta aquí todo clarito? Ujú. Bien, chicos. Muy bien, perfecto. Ujú. Qué interesante, chicos. Bien, ahora, el, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto, chicos? Que nosotros somos productos, obviamente, de un sincretismo cultural, ¿no?
Ya hemos hablado del sincretismo racial, ¿verdad? Ahora pues puedes ver claramente también el tema del sincretismo gastronómico, ¿no? De todos los productos que se pueden observar ahí. Bien, chicos, perfecto. Ujú. Ahora, muchachos, hay instituciones importantes en esta época que son las encargadas, pues, de controlar todo, ¿no? Y una, por ejemplo, es la casa de contratación. Te he puesto ahí, te he señalado Sevilla porque la casa de contratación tuvo dos sedes. La primera sede y la más duradera fue Sevilla, pero también tuvo sede en Cádiz. Y esta sede y esta casa de contratación, la que se encargaba era pues de regular el comercio colonial, ¿no? De regular los productos que ingresaban que ingresaban y salían de España, ¿bien? Ellos veían todo el tema de la economía colonial. Y además regulaba el envío de flotas y galeones. ¿Qué significa eso? Chicos, ustedes, imagínate que tú seas un comerciante y mandas tu barco con tus productos. Ustedes no pueden mandar simplemente un barco solito. No pueden mandar un barco solo. ¿Por qué no pueden mandar un barco solo? ¿Por qué no? Claro, pues porque posiblemente piratas y corsarios se encarguen de acabar con o de robar los productos que tú tienes. Es por esa razón de que tú tenías que llevar o que pagar en este caso por protección, tenías que pagar por un tema de cuidado a tus barcos, ¿no? Estos son el sistema de flotas y galeones. Y así como había, chicos, también así como habían en España una administración, acá en América también había una, ¿no? Que es el famoso Tribunal del Consulado. Y chicos, el Tribunal del Consulado. Este Tribunal del Consulado se que encargaba, eran los comerciantes, bien, eran los comerciantes más influyentes, bien, eran los comerciantes más influyentes de América del Sur, ¿no? Y tenía sede en Lima, chicos, ¿ah? Por eso es que yo te decía que Lima, en el virreinato Lima era clave, pues muchachos, ¿no? Esta frase que se hizo viral, ¿no? Lima es clave. Ya, en el virreinato sí lo era de verdad, pues, ¿no? Claro, pues muchachos. Los comerciantes más adinerados, los más ricos de América estaban chicos estaban en Lima, ¿no? Bien. Y estos eran muy leales a la corona, ¿no? La, eh, el entendimiento, chicos, es sencillo, ¿ah? ¿Por qué los comerciantes limeños le eran tan leales a España? ¿Por qué le eran tan leales, chicos? Le eran leales, muchachos, por una sencilla razón. La corona los había beneficiado, pues. La corona los había enriquecido, ¿no? Por eso quedan tan leales. A tal punto, chicos, de lealtad que, ¿te acuerdas que yo te hablé de un virrey? La semana pasada yo te hablé de un virrey que era considerado el más fiel de todos. Obviamente el más fiel después de tu profe, pues, ¿no? Después de tu profe, él era el más fiel. Claro, pues chicos, ya, pero ese virrey, ¿quién era, chicos? Ese virrey era el virrey Abascal, Fernando de Abascal, bien, chicos. Y Fernando de Abascal, muchachos, y Fernando de Abascal, ¿por qué fue tan leal? Por una sencilla razón, chicos. Cuando Fernando de Abascal, cuando Fernando de Abascal gobernaba en el Virreinato del Perú, algo ocurrió, chicos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió, muchachos, de que sí, Abascal. Cuando Abascal gobernaba aquí en el Perú, España fue invadida por Napoleón. Fue invadida, chicos, por las tropas francesas. Y España,
en todo ese tiempo de invasión, no envió ni un solo soldado, ni un solo barco, nada mandó a América para defender su virreinato. La pregunta es, ¿por qué América no se liberó? ¿Por qué América no se liberó, chicos? ¿Por qué no se liberó, chicos? Porque apareció Abascal, pues. Abascal se encargó, muchachos, Abascal se encargó, muchachos, de hacerle frente a todas estas rebeliones. Se encargó de hacerle frente a todas estas rebeliones y de esta manera ninguna de las colonias se pudo liberar. Acabó con casi todas, ¿ah? La única que sobrevivió fue la de, fue la Junta de Gobierno de Argentina, nada más de Buenos Aires, pero después de eso todas las demás fueron vencidas. Por eso es que fue tan importante Abascal, pues, chicos. Abascal fue fundamental, mis chicos, fue fundamental. ¿Ven? ¿Y quién financió a Abascal? El Tribunal del Consulado, chicos. El Tribunal del Consulado agarró y le dio la plata y dijo, vayan ustedes, ¿no? Yo voy a defender el virreinato, toma el dinero, anda a pelear, ¿no? Ese era, chicos, la importancia, pues, del Tribunal del Consulado. Ahora entenderás por qué vino San Martín, pues, chicos. ¿Por qué vino San Martín? San Martín vino porque se le dio la gana de venir, porque era buena gente, porque el Perú somos guapos, ¿no? ¿Por qué vino San Martín, chicos? ¿Por qué vino San Martín, chicos? Porque si el Perú no se liberaba, toda América corría el riesgo, pues, chicos, de poder seguir bajo el control de España. Esa es la verdadera razón, chicos. Bien, chicos. Ujú. ¿Un poquito claro ya? Bien, chicos. Todo claro hasta acá. Miren, chicos, miren un poquito la ruta. Miren cómo era la ruta, chicos. La ruta normalmente de los barcos hacia América, mira. Salían desde España, en Sevilla en un momento, luego en Cádiz, iban hasta América del Centro, llegaban hasta esta región de aquí, ¿no? Hasta la América Central. En Portobelo, algunos iban directo a Veracruz para el Virreinato de Nueva España. Luego de eso de Portobelo, descargaban todos los productos y iban directamente al Callao. O sea, chicos, primero tenían que llegar al Callao los productos. Tenían que llegar al Callao. ¿Bien? Y luego del Callao, luego iban a otros puertos. Esta ruta que iba a Córdoba, que iba a Buenos Aires directamente, perdón, que iba a Buenos Aires, o a Córdoba, que iba directamente a Buenos Aires, era una ruta, chicos, que no era muy utilizada, muy raramente se utilizaba. ¿Bien? O sea, ¿te das cuenta por qué entonces el Perú fue tan importante, chicos? ¿Por qué Lima fue tan importante? ¿Bien? El virreinato, muchachos, del Perú tenía como centro Lima y su puerto más importante, el Callao. ¿Bien? Bien, chicos, ¿claritos acá? Ujú. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Bien, muchachos, continuamos. Profesor, el Tribunal Consulado se encargaba de resolver litigios judiciales. Más que nada, el que se encargaba de eso
el que se encargaba más de eso era la casa de contratación. Era la casa de contratación la que se encargaba en mayor nivel, ¿no? El tribunal del consulado era más del comercio aquí, americano, más que nada. Era un tema más local. Ujú. Bien, chicos. Además, también se produjeron obrajes, ¿no? Se construyeron obrajes. Los obrajes, chicos, tenían como finalidad, pues, la producción textil, ¿no? Ahí aparece la producción de tejidos, muchachos, que eran los famosos obrajes, ¿no? Donde normalmente la mano de obra recaía en las mujeres y en los niños, ¿no? De esta forma había una mita llamada la mita obrajera, que pues en este caso tenía el control pues de la producción textil, ¿bien? Los chorrillos eran obrajes de menor dimensión. Ahora, algo que llegó con España fue la política tributaria, bajo la figura de la moneda, ¿bien? Esto llegó con España, chicos. Por ejemplo, llegó el famoso quinto real. ¿Qué es el quinto real, chicos? La quinta parte de la producción minera, eso quiere decir el 20%, a cargo, ¿no? O a favor, ¿no? De la corona española. O sea, pongamos esto, si ustedes, por ejemplo, producían, digamos, unos 100 kilos de oro, el 20% de esa ganancia era para la corona, ¿no? Eso era así, ¿no? Era una forma en la cual España se cobraba un porcentaje alto, porque un 20% es alto, ¿no? De los productos, en este caso, que se obtenían, pues, de la minería, ¿bien? Eso es lo que pasaba con ellos. El tributo indígena, chicos, que fue el tributo más importante de todos. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué se le cobraba tributo al indígena? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué se le cobraba tributo al indígena? No, no para evangelizarlos, porque era para mantenerlos. No tanto así, ¿ah? Mm, mm. Se le cobraba tributo al indígena, chicos, porque el indígena era la mayoría. Esa es la razón. El indígena era la mayoría. Entonces, al ser mayoría, a ti te favorece, se te favorece cobrarle un impuesto a los que son más, ¿no? No podía cobrarle impuestos pues al, al criollo, el mestizo, el mulato, porque eran pocos. Te convenía más que nada cobrarle un tributo al indígena, ¿no? Por el tema del vasallaje, ¿no? Como súbdito, ¿no? O sea, como eran súbditos, por eso es que se le tenía que cobrar impuesto, ¿no? Tributo indígena. Fue la base, chicos, ¿ah? Y fue una base que se continuó pagando, porque cuando el Perú fue independiente, el tributo indígena se siguió pagando, chicos, se mantuvo. ¿Por qué? Porque era la base económica de la República, pues, chicos, del Estado. O sea, ¿de dónde más sacabas plata? La forma más sencilla era sacándola del tributo, pues. ¿Te das cuenta? Por eso el tributo se mantuvo. Hasta que llegó un momento en el que un presidente del Perú se dio cuenta de que el Perú tenía unas arcas importantes y de ahí sacó la plata, ¿no? Ese era, pues, muchachos, las arcas que ingresaron con la plata del guano. ¿Quién se encargó de eliminar el tributo indígena? Ramón Castilla. Bien, Ramón Castilla. Bien, chicos. Ujú. El alcabala, muchachos, impuesto a la compra y venta. Similar a un impuesto que pagas tú. ¿Cómo se llama el impuesto que tú pagas a la compra y venta? No, la aduana no. La aduana la pagas por la importación y la exportación. Claro, el impuesto que tú pagas, chicos, es el IGB, claro. Ese impuesto lo pagas tú, es un impuesto indirecto. Bien, ese impuesto, chicos, no lo paga la empresa. La empresa lo que hace es aumentarte el precio cuando se trata de ti, pues, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿quiénes pagan Alcabala?
¿Quiénes pagan alcabala, chicos? Los comerciantes, pues claro, muy bien. Los comerciantes son los encargados de cobrar, de pagar la alcabala. Y esta alcabala, cuando es aumentada en las reformas borbónicas, va a afectar duramente a los comerciantes. Y uno de ellos, por ejemplo, es Túpac Amaru II. Túpac Amaru II era un cacique dedicado al comercio. Y al dedicarse al comercio, pues va a terminar siendo afectado por va a terminar siendo afectado por, en este caso, el aumento de impuestos, ¿eh? Bien, chicos. Almojarifazgo, el impuesto aduanero, chicos, el impuesto a la exportación y a la importación. Esto lo pagas tú en la aduana, ¿verdad? Cuando ustedes traen un producto, normalmente la aduana se encarga de visualizarlo y cobrarte un impuesto, ¿no? Bien, hasta el día de hoy se paga, ¿no? En esta época se paga en los puertos. Bien, chicos, la avería, el impuesto, muchachos, a los comerciantes, ¿no? Para ser protegidos por la Armada. O sea, cuando tú vendías un producto, cuando tú llevabas un producto, este producto tenía que ser protegido, ¿no? Si no era presa fácil después era presa fácil de los piratas y corsarios. Por eso es que se tenía que pagar la avería para asegurar de cierta manera tus productos. La media nata, la pagaban los funcionarios. O sea, si tú tenías un cargo público, también te cobraban un impuesto. Bien. Y el diezmo y la primicia era un impuesto cobrado para la iglesia, en beneficio de la iglesia. Chicos, ¿en qué tema está en Historia Universal? Recién están entrando a la Edad Media, ¿verdad? Están entrando recién a la Edad Media ya. Ahora, el... hay algo que ustedes van a hablar en la Edad Moderna, que son las características del gobierno absolutista. Y en las características del gobierno absolutista, ustedes van a poder visualizar, por ejemplo, la idea de, por ejemplo, la idea, chicos, del regalismo. Claro, el providencialismo y regalismo. El providencialismo es que el poder del rey proviene de Dios y el regalismo es que el poder del rey está por encima del poder de la iglesia, a tal punto que el rey puede nombrar autoridades de la iglesia. Eso es algo que se dialoga ahí, por ejemplo, ¿no? Ahora, como la corona también quiere o le favorece el tema de la evangelización de los indígenas, la corona va a destinar un impuesto para para poder evangelizarlos, ¿no? Entonces la corona va a cobrar el diezmo y la primicia, ¿no? El diezmo y la primicia van a ser cobrados por la corona, pero con la finalidad de dárselas pues a los evangelizadores, ¿no? Y puedan llegar las misiones y continuar con este proceso de evangelización. O sea, el rey tiene injerencia en asuntos eclesiásticos, ¿no? Algo que no era visto así, ¿no? Antes no era así, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí hay una pregunta, duda, consulta. Chicos, ¿todo claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que me quieras preguntar? Todo bien. Bien, chicos, lo máximo. Excelente, continuamos entonces. Bien, chicos, en el aspecto social, recuerda por favor de que habían dos o existieron dos grandes repúblicas. La República de Españoles y la República de Indios, chicos. La República de Españoles y la República de Indios. ¿Cuáles eran qué representaban esas dos repúblicas? Las dos grandes sociedades de la época del virreinato, ¿no? Ahora, estas grandes repúblicas tenían una finalidad, ¿no? Por ejemplo, el tema era
no mezclarlas, ¿no? Por ejemplo, la República de Españoles estaba conformado por peninsulares y criollos. El peninsular, o también llamado chapetón, era aquel español nacido en España, ¿no? Y el criollo era aquel español nacido en América, ¿no? Este español nacido en América, chicos, estaba o tenía, ¿no? Ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podía ser virrey, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No podía ser virrey. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser virreyes? ¿Quiénes son los únicos que pueden ser virreyes? ¿Quiénes son los únicos chicos que pueden ser virreyes? Los peninsulares, pues claro, solamente los peninsulares. No podían ser los demás. El peninsular era el único que podía ser, chicos, virrey. Y al criollo le dieron otros cargos, pues por un tiempo, ¿no? Le dieron otras, otros rangos, le dieron, ¿no? El criollo, por ejemplo, se encargó del tema económico, ¿no? Del comercio. Y poco a poco el criollo fue obteniendo, pues, algunos derechos importantes, ¿no? Y participación política. Por ejemplo, dicen que cuando se da el reconocimiento en el siglo XVIII, ¿no? Se da el reconocimiento y se da el informe en el siglo XVIII, se puede visualizar de que la Real Audiencia está conformada mayoritariamente por criollos. Y el rey eso no lo podía permitir, pues porque el rey decía que eso era, ellos eran la máxima autoridad, ¿no? Obviamente que era imposible, pues, que el rey permita que en América gobiernen más los americanos que la gente de él, ¿no? Es por esa razón que terminó sacándolos, ¿no? Del cargo, de cargos públicos y eso generó molestia, ¿no? Pero yo te lo contaré eso más adelante. ¿Bien? Bien, chicos, ahí está entonces el peninsular o chapetón y los criollos, ¿verdad? Los criollos. Muy bien. Ujú. Y por el lado de los indios estaban los caciques, la famosa nobleza indígena, chicos, los indios más con mayores cargos, los que tenían mayor poder, los que tenían también una influencia grande también. Eran los aliados de los españoles en un, por así decirlo, ¿no? ¿Ven? Los indios caciques. Y también estaba pues la nobleza, bueno, los indios caciques eran la nobleza indígena, ¿no? Y también se encontraban pues los indios del común, ¿no? Los indios del común. ¿Ven, chicos? Los indios del común. Eh, los indios del común eran también llamados los indios de cédula, los indios mitayos, ¿no? Los que no tenían privilegios y los que tenían que pagar tributo, los que tenían que hacer mita, los que tenían que trabajar, ¿no? Ellos eran los indios del común, ¿no? Había una gran diferencia, ¿no? El cacique tenía educación, tenía un cargo, tenía tierras para él, ¿no? Tenía facilidades que se le daban, ¿no? El criollo, perdón, el cacique fue apoyado por la corona, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, pues el indio del común era el que terminaba realizando trabajos muy complicados, ¿no? Ahí te he puesto, muchachos, como que una especie de nota, que es que los indígenas preferían trabajar como yanaconas. Te explico por qué. El indígena era considerado un ser humano, no era un esclavo. Entonces, trajeron esclavos aquí para hacer el trabajo más complicado de todos. ¿Cuál era el trabajo más complicado de todos? Chicos, ¿cuál era el trabajo más complicado de todos? La minería, pues claro, chicos, la minería. ¿Por qué la minería tan complicada?
Enfermedades respiratorias, claro, sobre todo porque había mucho rango de muerte, pues muchachos, claro, porque era peligroso, pues. Chicos, el día de hoy es peligroso la minería, porque no sé si te acordás, pero hace un par de años, unos, unos mineros en Chile se quedaron atrapados. Imagínate, pues, en la época del virreinato, ¿no? Donde agarraban y utilizaban, pues, derrumbes, explosivos y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces eh, es un poco difícil en realidad, no, un poco no, es demasiado complicado. Ahora, por esa razón es que la mayoría de gente no quería ir a la minería, ¿no? Entonces, por esa razón es de que se traen los esclavos, se traen los esclavos, pero el esclavo no se aclimata. No se aclimata al tema, chicos, de la altura, punto uno. Y segundo punto, chicos, es de que el esclavo es tu propiedad, pues, chicos. Oye, te explico, Yasmin. Ac- El esclavo es tu propiedad, pues, chicos. Si tú compras un esclavo, pregunta, ¿tú lo vas a mandar a la mina que muera? O sea, ¿tú compras un celular para aventarlo por la ventana? No, pues obviamente, ¿no? O sea, a no ser que tengas un problema, ¿no? Y no creo que tú compres un celular y te diga, oh, ya, bueno, me ha dado ganas de aventarlo, ¿no? Voy a aventarlo, ¿no? O sea, no, o sea, tú compras una propiedad para ti, ¿no? Yo no voy a comprar una casa y voy a decir, bueno, se me antojó prenderle fuego. No puedes, no es así, porque es mi inversión, ¿verdad? Y el esclavo, sé que suena duro, pero el esclavo era como una inversión. Entonces, por estas razones es que el esclavo no termina yendo a la mina. Algunos sí, otros no, ¿no? Pero en su mayoría no. Y por esas razones que se agarra y dice, ya, ¿qué vamos a mandar entonces? Vamos a mandar al indígena. ¿Por qué? Porque era lo que más abundaba, pues, ¿no? Y el indígena va. Entonces, ese trabajo tan difícil, al indígena no le favorece. Por esa razón es de que lo que va a terminar haciéndose es que vaya perdón, el indígena prefiera ir a trabajar como yanacona, o sea, como servidumbre, pero en la costa, ¿no? Con trabajos más, no simples, pero menos peligrosos. Porque en las haciendas van a trabajar pues el campo. Y trabajando el campo, es cierto, bueno, va a haber trabajos forzados, va a haber explotación laboral, ¿no? Pero al menos ya no corre riesgo tu vida, ¿no? Por eso es que el indígena termina yendo a la hacienda a trabajar como servidumbre, ¿no? Bien, chicos, como Yanacona. Muy bien. ¿Quién me... pre- Este... Yasmín me preguntaba qué dependía que un indio se pusiera como cacique. El cacique era el antiguo curaca. O sea, los antiguos curacas en la época andina se convierten en caciques. O sea, se le va a mantener su privilegio. Porque también, obviamente, el curaca era nobleza indígena, pues. Era nobleza de sangre en el virreinato. Perdón, en el Tahuantinsuyo. Entonces, en el virreinato se le va a conservar su poder, ¿no? Su importancia. Eso es lo que ocurre. Bien, chicos, hasta aquí. Bien, chicos. Lo máximo. Claro, pues la sociedad era estamental, sin lugar a dudas. Claro, pues había una diferenciación social muy clara, ¿no? Mm. No, el indígena era el que más trabajó en la mina, Muriel. Algunos fueron a trabajar en las haciendas, ¿no? Pero la mayoría que trabajaron y de que pusieron pues el frente al trabajo minero fue el indígena, ¿no? Ujú. Por eso es que hubo, o sea, en realidad, como yo te conté la semana pasada, España no vino a matar indígenas, ¿no? España vino a aprovechar al indígena, ¿no? Como una mano de obra suya, ¿no? ¿No? Igual murió, ¿no? Igual murieron una gran cantidad de indígenas, ¿no? Una por enfermedades y dos también por trabajos que eran difíciles, pues, ¿no? Bien, chicos. Hasta aquí. ¿Otra duda?
Todo bien, lo máximo. Bien, muchachos. Y también trajeron a los esclavos, ¿no? Una raza que no había aquí, una raza que llegó con España, ¿no? Hay una canción que dice, desde el África vinieron y entre nosotros quedaron, ¿no? Haciendo referencia pues a la raza negra que llegó aquí, ¿no? Fue una alteración social que llegó con España, porque con España llegaron pues la raza clara, la raza blanca, aunque el español tampoco era tan blanco que digamos, ¿ah? Pero llegó una raza clara. Tampoco es que el español sea raza aria, pues, ¿no? Tampoco era así, pero llegó una raza clara. Y con España también llegó, pues, chicos, la raza negra, ¿no? Llegó también, chicos, la raza negra, ¿no? Ahora, estos sí vinieron, chicos, como, como mercancía, ¿no? Ellos sí vinieron como mercancía, chicos. Ellos no vienen como personas, ¿no? Los esclavos son considerados mercancía, son considerados simplemente un producto, ¿no? Como si fuese un animal. Y así como cualquier otro producto contiene un precio, ¿no? Se vendían esclavos, chicos, ¿no? En ferias, en mercados, ¿no? Habían lugares donde se vendían esclavos, donde tú decías, ah, mira, esta oferta 2 por 1, ¿no? Querías comprarte esclavos, ¿no? Agarrabas y decías, no, a ver, ¿qué tiene este esclavo para comprarlo, ¿no? Y habían clases también de esclavos, tipo de esclavos. Por ejemplo, estaba el esclavo ladino. Ese esclavo ladino hablaba castellano, ¿no? Era más fácil que se te entienda, ¿no? Luego estaba, chicos, el esclavo bozal, el famoso bozal. El bozal, chicos, el bozal era un esclavo que no hablaba castellano. No vas a pensar de que mordía o algo por el estilo. No. El negro bozal era un esclavo, chicos, que no hablaba castellano. El mambo era el recién nacido. El muleque, el esclavo joven. Y chicos, ustedes cuando compraban un esclavo, ustedes decían, pues no quiero comprar un esclavo que me dure, un esclavo que sea fuerte, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando veían un esclavo, ¿qué era lo primero que le tenían que ver? ¿Qué es lo primero que le tenían que ver, chicos, del esclavo? No le tenías que ver mucho el físico, pues, porque el físico engaña, pues, chicos. No siempre el físico, o sea, tú puedes ver, o hasta el día de hoy tú puedes ver una persona muy musculosa, pero eso no quiere decir que esa persona sea eficiente, ¿no? O que haga trabajo muy... A ver, tampoco es que se inyectaban cosas, pues, ¿no? En esa época, ¿no? Pero si cuando tú compras un esclavo, lo que tú que tenías que verle era la dentadura, porque la dentadura, porque la dentadura, porque la dentadura, chicos, te demostraba de que cuánta cantidad de calcio tenías y con esto cuánto tiempo podía durarte, pues, ¿no? Y que tenga huesos fuertes y que no sea tan fácil de fracturarse algo o de enfermarse, pues, ¿no? Ujú. Bien, eso es lo que pasaba. Ahora, había un esclavo que cuando tú lo veías decías, ah, no, este esclavo me lo quiero llevar, ¿no? Este esclavo es para mí, ¿no? Era un esclavo grande, un esclavo, chicos, con mucha fuerza, físicamente bien, ¿no? Bien alimentado, con huesos fuertes. Pero este esclavo tenía un problemita, chicos, ¿no? Este esclavo era violento. Este esclavo era el cimarrón, chicos. El esclavo fugitivo, chicos. Tremendo esclavo, gigante ese esclavo. Grande, tú lo veías y decías, "Ah, no, este tiene que estar en mi casa, este tengo que llevármelo como sea". Pero era un esclavo rebelde, pues, chicos, un esclavo que se fugaba, ¿no? Bien. Por eso es que a los esclavos, para que no se cometan este tipo de errores, a los esclavos lo que hacían era marcarlos. Los marcaban, chicos. Les ponían con un hierro caliente una marca en la parte de la nuca. Esa marca se le llamaba la famosa carimba.
Karimba, no es Kalimba, porque tú, hay unos que son racistas, y profe, es Kalimba, el cantante, no. Karimba. No, no, ese la Karimba, chicos, la Karimba. Una marca, chicos, para que tuvieras, pues, que esa persona era la que era aquella, o sea, esa marca, si el esclavo, por ejemplo, se fugaba y era apresado, le revisaban la marca y automáticamente la llevaban, pues, a donde pertenecía, ¿no? Por esa razón es que esa es la famosa marca, ¿no? La famosa Kalimba. Y también había un esclavo llamado el Mogollón, que era un cazador de cimarrones que se contrataban para poderlos irlos a buscar, ¿no? Bien. Había otro esclavo, chicos, que tenía un trabajo bien difícil, ¿ah? Que pocos estaríamos dispuestos a hacerlos, ¿ah? Ese esclavo era el famoso mandingo. Ese esclavo se tenía que encargar, chicos, o sea, se contrataba, perdón, se compraba solamente para poder embarazar a las esclavas. Era como un esclavo, chicos, un reproductor, ¿no? Porque era de una raza grande también, pues era de una raza fuerte, ¿no? Bien, chicos, ¿todo bien hasta acá? Bien, chicos. Bien, chicos. Todo claro hasta acá, ¿verdad? Eh, sí, es que eran considerados eso, ¿no? Estefano. Sé que es cruel, sé que es triste, ¿no? Pero es que así era la forma como los trataban, ¿no? El esclavo, no, ese sí era considerado no un ser humano, ¿no? Por eso es que la esclavitud fue, se mantuvo, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Muy bien. Los permisos para comercializar esclavos se han llamado asientos, lugares donde tú podías llegar y poder comercializar esclavos, ¿no? Mm, Así como, por ejemplo, a ti te parecerá, pues, tal vez, algo nefasto cuando venden perritos. ¿Has visto que venden perritos? ¿Verdad? Elefantes, no sé por qué has puesto no venden elefantes. ¿Has visto cuando venden perritos? ¿No? Y te quieren vender perritos de raza, ¿verdad? No sé por qué alguien me puso un elefante, no sé. No sé a qué mercado vas, hijo, pero un poco complicado que te den un elefante. Ya, chicos, pero por ejemplo, cuando ustedes van a algunos mercados, ¿no? A algunos lugares venden perritos, ¿no? Y obviamente el precio del perrito va a aumentar según la raza, pues, ¿no? Según la raza. Entonces, igual aquí los trataban, ¿no? A los esclavos. Bien, chicos. Miren, miren, aquí tengo un palenque, ¿no? El famoso palenque. Un palenque, ¿no? Que se podía observar, ¿no? Un refugio de esclavos, militarizado por ellos mismos, protegidos por ellos mismos, los cuales ellos tenían que proteger, ¿no? Ese era el cómo ellos vivían, pues, atemorizando, protegiéndose entre ellos, ¿no? Bien, chicos. Hasta aquí, ¿todo claro? Continuamos. Bien, chicos, veamos aquí. Bueno, vamos a hablar ahora de la organización religiosa, de la organización, chicos, también educativa, bien, chicos. Y veamos aquí. Primero empecemos con con la religión, chicos, ¿ah? Aquí llegaron las famosas diócesis, bien, organizadas en diócesis.
Bien, que era la forma como se organizaba pues la iglesia aquí en América, dirigida por dos grandes, digamos así, representantes con cargos altos, ¿no? Se encontraban los obispos y los arzobispos. Sencillito, chicos, ¿ah? Para que lo tengas claro. El obispo era el jefe de de la iglesia en ciudades pequeñas y el arzobispo era en las ciudades grandes, ¿no? Era el jefe en las ciudades grandes, el arzobispo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como Lima, ¿qué había, chicos? ¿Obispo o arzobispo? En una ciudad como Lima, chicos, claro, en una ciudad como Lima había arzobispo, claro. En una ciudad tan grande como Lima había un arzobispo, ¿no? Ujú. Bien, chicos, ahí está, ¿no? Y el clero estaba dividido en dos tipos de clero, chicos, el clero secular y el clero regular. El clero secular, chicos, vivía en las parroquias y estaba en contacto con la población, o sea, son los sacerdotes que hacen las misas. Recuerda que las misas se cobraban, ¿no? Bien. Y el clero regular es aquel clero que vive en los conventos, que no tiene presencia con el mundo. Bien. Ellos son el famoso clero regular, ¿bien, chicos? Es el clero regular. Bien. Y un datito para ti, chicos. Jerónimo de Loaiza fue el primer arzobispo de Lima, ¿bien? Y era de la orden dominico. Ahora, dentro de de las órdenes religiosas se encontraban cinco órdenes religiosas que llegaron al Perú. Los predicadores, o también llamados los famosos dominicos, ¿eh? Ellos fundado por Santo Domingo de Guzmán, ellos fueron los primeros en llegar a América, al Perú principalmente, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del cura que le leyó el requerimiento o que le entregó el requerimiento a Atahualpa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? ¿No te acuerdas? Ya, no te preocupes. ¿Alguien sabe, alguien, a ver, que me escriba aquí en el chat, ¿cómo se llama el cura? Valverde, muy bien, Yasmín, claro. Cura Valverde. Bien, claro, el cura Valverde. El cura Valverde, chicos, el cura Valverde agarró y le entregó el requerimiento. Y él era un dominico, pues, chicos. Él era un dominico. Bien. El cura Valverde era de la orden religiosa de los dominicos, ¿bien, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué hizo importantísimo, chicos? ¿Qué hizo importantísimo los dominicos? Chicos, hizo algo, pero fundamental, ¿bien? Algo fundamental. ¿Qué hizo, chicos? ¿Qué hizo? Los dominicos fundaron la universidad más importante de América, chicos. ¿Cuál es la universidad más importante de América? San Marcos, pues muchachos. San Marcos, pues chicos. No hay una universidad más grande como San Marcos, chicos, ¿ah? Hay universidades muy buenas, chicos, ¿ah? Yo no discuto eso, ¿ah? Hay universidades importantes, influyentes y todo. Pero chicos, lo que es San Marcos, no, pues chicos. San Marcos tiene otro matiz, pues, muchachos, muy aparte de ser una universidad, eh, una universidad con un grado académico importante. San Marcos también, chicos, tiene algo que no tiene otras universidades, que es la historia de San Marcos, ¿no? San Marcos tiene una historia, chicos, pero increíble en realidad, ¿no? Y de esta manera, pues, es también es la universidad más influyente de América. A San Marcos venía gente de toda parte de América, chicos, ¿ah? Era fundamental San Marcos, ¿ah? Ujú. ¿Saben cómo le dicen a San Marcos, chicos,
¿Saben cómo le dicen a San Marcos, chicos, en el mundo? La conocen como la Universidad de Lima. Así le dicen, la Universidad de Lima, le dicen. Porque antes era una tradición, por así decirlo, que cada universidad tenga, que cada ciudad tenga su propia, su universidad, pues, ¿no? Por eso le decían la Universidad de Lima. Bien, chicos. Otro orden religioso son los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís. Bien, en Perú se centró en las misiones en la selva. Yo te voy a contar de acá unas semanas acerca de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Y la rebelión de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, ¿no? Tuvo como figura a los franciscanos, ¿no? Ellos se rebelaron contra los franciscanos. Los mercedarios, ¿no? Fueron los que se caracterizaban por muestras de pobreza en su vida, ¿no? Mostraban, pues, eh, mm, una vida como que con muestras de pobreza. Bien. Los agustinos, muchachos, los agustinos que fueron los que estuvieron en el sur andino. Los agustinos, por ejemplo, se encargaron de la región, por ejemplo, como que de Arequipa. Ujú. Y los jesuitas, muchachos, una orden religiosa que nació después de la contrarreforma religiosa, después de la reforma de Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, aparece esta orden religiosa de los jesuitas, ¿no? También conocidas como la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa tenía una labor, ¿no? De poner por encima de todo a Dios, al Papa y no al rey. Entonces como que atentaba contra la figura del antiguo régimen, pues, ¿no? Es por esta razón, chicos, que lo que van a hacer los reyes con el pasar del tiempo el, es acabar con esta orden y sacarla, expulsarla, ¿no? El rey Carlos III de España, con las reformas borbónicas, termina expulsando a esta orden religiosa, ¿no? Por eso, claro, y termina expulsando, porque, o sea, eran contrarios a la creencia de que el rey estaba por encima de todo, ¿no? O sea, eran contrarios al antiguo régimen. Y terminan siendo expulsados, ¿no? El rey que los expulsa de España es el rey Carlos III y el virrey que los expulsa de América es el virrey Amat y Juniet. ¿Bien, chicos? Por ejemplo, un jesuita importante fue Juan Pablo Vizcardo Guzmán, un personaje que después va a escribir un libro llamado, pues, Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Ujú. Lo máximo. Lo máximo. Pues chicos, acá está Toribio de Mogrovejo, dominico, el considerado como el organizador de la iglesia en el Perú, muchachos. Acá están los dominicos más importantes, Valverde, el primer obispo del Cusco, el que llegó, pues chicos, con la conquista. Bartolomé Las Casas, considerado el defensor del indio, ¿no? ¿Recuerdas que te conté sobre este debate? Sí, claro, la labor de los jesuitas fue una labor más que nada educativa. Ellos tenían colegios, Lady. Por eso es que cuando el rey ve a los jesuitas, dice, esos están en el colegio, están en las escuelas y tienen mucha influencia en la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Votarlo, pues porque la educación siempre se ha visto, y está mal obviamente, pero se ha visto como una forma de controlar a la población, ¿no? Entonces, los jesuitas en la educación para el rey eran un peligro. Ujú. Bien. Ahora, ¿te acuerdas que te conté acerca del debate de Valladolid, de la conferencia de Valladolid, de la controversia, perdón, de Valladolid? En la controversia de Valladolid se debatió pues la humanidad del indígena, ¿no? Y Bartolomé Las Casas fue aquella persona que se paró a decir que el indio era un ser humano. Un ser humano considerado menor de edad, pero un ser humano, ¿no? San Domingo Santo Tomás, el primero en estudiar el quechua, y Cristóbal de Albornoz, que fue el tipo de idolatrías, el que se encargó de perseguir a Juan Chogne. ¿Se acuerdan de Juan Chogne?
Claro, muy bien. El del Taki Oncoy. Muy bien, chicos. Bien, muchachos. Bien, chicos. Además, también llegó el Tribunal del Santo Oficio, lo que ustedes conocen como la Santa Inquisición. Pregunta, chicos. La Inquisición fue creada en el virreinato. No, es más, chicos. Esto fue creada en la Edad Media. O sea, tiene mucho tiempo. La Inquisición, chicos, estuvo desde la Edad Media, ¿no? O sea, tomó el nuevo impulso en la Edad Moderna. Bien, pero es una institución milenaria en realidad, no mucho tiempo. Ahora, fue creada en Francia por el Papa Gregorio IX, bien, ahora que hemos elegido un nuevo papa, ¿no? Para recordar un poquito a los papas, ¿no? ¿Cómo se llama el papa? Este es el Papa León. ¿Cómo se llama este papa? León XIV, creo, ¿no? León XIV, creo que, ¿no? Bien. Ujú. ¿Ustedes sabían que el Papa León primero, ya que estamos hablando de esto tiene que ver con las invasiones bárbaras, pero el Papa León primero, ese Papa León primero, por ejemplo, chicos, fue el Papa que concilió con Atila de los Hunos, ¿no? Para que no destruya Roma. Ujú. Esto lo vas a ver en la reforma, en el tema, lo has visto en esta semana en el tema Historia Universal, ¿no? Porque debes haber visto las invasiones bárbaras, ¿no? Pero el Papa León primero negoció con Atila, ¿no? Para que no destruya Roma, ¿no? Bien, chicos, un poquito una anécdota, ¿no? Para que hables de papas ahorita, ¿no? Ahora, recuerda que la Inquisición, chicos, llegó con el Virrey Toledo, ¿bien? Llegó con el Virrey Toledo, y el primer inquisidor fue Cervantes Cerezuela, ¿no? Cervantes Cerezuela, ¿bien? Ahora, ¿a quién perseguía la Inquisición, chicos? ¿A quién perseguía la Inquisición? Esa es la gran pregunta, chicos, que siempre le he escuchado y de los que tantas cosas se repiten sin sentido. Recuerda de que se le perseguía al hereje, muy bien. Claro, muy bien, se le persigue al hereje. ¿Y quién era el hereje? ¿Era el indio? No, pues chicos, el indígena no puede ser un hereje. ¿Por qué sentido? Claro, pues el indígena, chicos, recién no conoce la cultura, no conoce la religión, pues chicos. Obviamente que el indígena no era, muchachos, la, la persona con conocimiento sobre Dios, estaba en proceso de evangelización, y es por esta razón que no tenía sentido, pues, que sea perseguido, ¿no? ¿A quién perseguían, chicos? Al español, al criollo, a ellos los perseguían. ¿Por qué los perseguían a ellos? Por una simple razón, pues chicos. Ellos eran muchachos, aquellas personas que habían sido bautizadas al cristianismo, pero que no tenían una buena práctica cristiana, ¿no? Ahora, eran perseguidos, sobre todo, más que judíos, Muriel, los que vinieron aquí más eran ortodoxos, eran también los calvinistas, los luteranos, ¿no? Ellos fueron perseguidos. Y fueron perseguidos, pues, en este famoso auto de fe, ¿no? Que era como una especie de procesión, donde los humillaban, pues, porque les ponían el San Benito, que era la túnica, y los paseaban por toda la ciudad, ¿no? Y obviamente de eso no se regresa, pues, ¿no? ¿Eh? Ahí está, chicos. Esa era la Inquisición, chicos. La famosa Santa Inquisición, o también conocida como el Tribunal
del Santo Oficio, ¿bien? Bien, chicos, ¿vamos bien? Las castas son son las mezclas, Lady, de razas, ¿no? Son las mezclas en este caso por ejemplo, español indígena, indígena esclavo, español esclavo, ¿no? Ellas son las castas, ¿no? Ellos pertenecen, como son una mezcla racial, son parte de, o tienen otra jurisdicción, ¿no? Claro, mestizos. Y los blancos son los españoles, bueno, porque el español ellos deberían saber el cristianismo, bueno, porque ellos son netamente, cristianos, pues, ¿no? Por eso qué diferencia había entre las cofradías y la la caja de comunidad es en las reducciones, ¿no? Y la cofradía la cofradía viene a ser como que una serie de hermandad. La caja de comunidades es netamente como las cajas municipales el día de hoy, donde tú acumulas, tú guardas tu dinero. Esas son las cajas de comunidad, ¿no? Y se daban en las reducciones para poder así tener dinero en caso de que algunos indígenas no puedan pagar el tributo. Y las cofradías son hermandades, ¿no? Son grupos que se encargan o que tienen la misma profesión, ¿no? Se encargan de ello, ¿no? O tienen un vínculo. Esas son las cofradías. Bien, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Muy bien, chicos, perfecto. Bien. Y bueno, pues chicos, para terminar, pues un poco con el tema con el tema, muchachos, de la educación. Recuerden, por favor, muchachos, que la educación era clasista, solamente estudiaba la clase alta, la clase que tenía algunos privilegios, dogmática porque tenía pues la presencia de la iglesia, influencia de la iglesia, memorística, ¿no? No había un tema de razonamiento, machista porque solamente estudiaban los varones, y absolutista porque la verdad del blindada aquí es absoluta, pues, ¿no? Hoy día, por ejemplo, yo me puedo equivocar, ¿no? O sea, yo me puedo equivocar y ustedes me hacen la corrección, ¿no? Profe, se ha equivocado, profe, está que lee mal, ¿no? O sea, yo puedo decir algo y puedo equivocarme por un nombre, tal vez por el cansancio, no, no sé, ¿no? Pero ustedes tienen toda la libertad de decirlo, ¿no? ¿O acaso yo te voy a agredir por decirme una corrección? Hacerme ver que me he equivocado en algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el virreinato no había eso, pues no había un libre pensamiento, o sea, lo que te decía el docente tenía que ser considerado como verdad, ¿no? Como una verdad absoluta. Bien, chicos, bien, obviamente que eso ya no va aquí, ¿no? Ahora, tú debes recordar que tu profe, el que te habla ahorita, es un fiel creyente de la libertad de expresión, ¿no? Pero la libertad de expresión tiene que venir siempre, chicos, pues de acompañar y al menos leer algo, pues, ¿no? Yo escucho gente que opina y que no tiene pues un... O sea, es como que yo le debata sobre una operación a un cirujano, pues, ¿no? O sea, yo no puedo, o sea, puedo dar mi punto de opinión, obviamente, ¿no? Pero mínimamente tengo que saber alguito, pues, ¿no? Prepararme, porque si no, yo no le puedo refutar a alguien que es un especialista, ¿no? Entonces siempre la libertad de pensamiento debe venir con preparación, chicos, ¿ah? ¿Bien? Yo he escuchado gente que me dice, profe, ¿es cierto esto? Y me dicen, ¿de dónde has escuchado? No, TikTok. Seas malo, pues, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, chicos. La educación el día de hoy ha cambiado y si lo comparamos con con el virreinato ha cambiado muchísimo, ¿no? Bien, muchachos. Hay tres niveles de educación, chicos. Están las escuelas, las primeras escuelas de primeras letras o colegios menores.
Entonces enseñaba lo básico, ¿no, chicos? El catequismo, a leer, escribir, la aritmética, ¿no? Y aquí también entraban los colegios para caciques, los famosos colegios para caciques. Estos colegios para caciques eran colegios, que eran colegios, muchachos, donde se educaban a los hijos de los caciques y era, pues, obviamente una forma de mostrar el privilegio que tenían ciertos sectores. Por ejemplo, muchachos, Túpac Amaru II estudió en el Colegio San Francisco de Borja. El Colegio San Francisco de Borja es un colegio para caciques en el Cusco. Y había otro colegio, chicos, llamado el Colegio del Príncipe, que quedaba en Lima. Bien, chicos. Bien, siguiente, los colegios mayores, está el Colegio San Pablo, está el Colegio San Martín, San Felipe, San Ildefonso, los seminarios también. Bien. Y la educación superior, que era pues la educación máxima, ¿no? Donde obviamente destaca la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad San Agustín, la Universidad de Huamanga en Ayacucho, la Universidad San Cristóbal perdón, San Antonio de Abad en Cusco, ¿no? Universidades que estuvieron presencia en la época del virreinato. Y si te das cuenta, estas universidades fueron fundadas pues por religiosos, ¿no? Acá está, chicos, el convictorio de San Carlos. Este fue creado después de la expulsión de los jesuitas. Y recuerda el convictorio de San Carlos, hoy día, chicos, es la casona de San Marcos. Bien, la que se encuentra en la avenida Bancay. Esa es. Y también está, chicos, la Escuela de Medicina San Fernando, hoy la Facultad de Medicina de la universidad, ¿no? Y esta Facultad de Medicina, por ejemplo, aparece en lo que sería, pues, no sé si sabías, pero esta aparece, chicos, en lo que sería las reformas que hizo el, el, bueno, el médico Hipólito Unanue, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Bien, chicos. Aquí solamente tengo alumnos del bloque A, nada más. Solamente el bloque A, ¿no? No tengo otros bloques, ¿no? Hay bloques. Ujú. ABC, allá. Ujú. ABC. Bueno, pero de bloque A, por ejemplo, esta va a ser su casa, pues, ¿no? Su casa de estudio. Al costado de la morgue van a comer carne todos los días en el comedor. Siempre nos molestan, chicos, a los de medicina que, como están al costado de la morgue, que son los únicos sanmarquinos que comen carne. Porque los que están en la ciudad universitaria, pues van a comer menestras, pues, ¿no? Todos los días. Bien, chicos, lo máximo. Continuamos. Uy, perdón, que aquí ya están con las claves. Ay, Un rito, ya voy a quitar las claves. Ya, chicos, dame un segundito, por favor, para quitar las claves y regresamos, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Me había olvidado que estaba con claves porque ya lo había enviado el material. ¿Ya? Dame un segundito, chicos. No hay ninguna pregunta, muchachos. No hay ninguna pregunta hasta aquí. Algo que quieras decirme, algo que quieras preguntarme sobre este tema. ¿Todo ha quedado claro? Es un gran tema, chicos, ¿sabes? Es un tema muy bonito en realidad, lo del virreinato, ¿no? Es un tema que se, o sea, se tiene mucho tabú de este tema porque sobre todo los que venimos de colegio público, sin desmerecer el colegio público, porque yo valoro mucho los colegios públicos, además yo te he contado que yo enseño también en colegio público, pero muchas veces en el colegio público, no, o dependiendo también de tu profesor, en los colegios privados, se enseña que el español fue el malo, ¿no? O sea, el malo de la película fue el español y el bueno fue el inca, ¿no? Entonces nos tratan una historia, nos hablan de una historia pues alterada, ¿no? Una historia que, que no se analiza bajo los criterios verdaderos, sino bajo un sentimiento, pues, ¿no? Y yo ya te he dicho de que la historia no tiene pues buenos y malos, ¿no? Sino que la historia está vinculada a acontecimientos, coyunturas que se dan, ¿no? Y no tantos sentimientos, profe, para ser virrey.
Era una elección del rey en realidad, ¿no? Pero el que te evaluaba era el Consejo de Indias. El Consejo de Indias veía si tú tenías un rango adecuado para poder ser virrey, ¿no? Obviamente que tenías que tener algún renombre, ¿no? No cualquiera lo nombraban virrey, ¿no? Bien, chicos, veamos la pregunta número uno. Dice, los recursos que engrosaban las arcas comunitarias solían recabarse de explotación directa o indirecta de los terrenos conquistados. Comunitarios, perdón, que poseía el pueblo, o bien de otras empresas comunitarias, como garajes y molinos. Con dichos ingresos las reducciones crearon, ya, de las reducciones te lo he explicado en clase gracias a la intervención de, no recuerdo quién fue, me parece que fue Yasmín, el, sí, fue Yasmín, se crearon las cajas de comunidad. Ese es como, y esta era como una especie de fondo económico para poder pagar el tributo en caso de que no se pueda pagar, ¿no? Así que la clavecita aquí es la B, chicos, besito. Ujú. Ya que tiene que ver con el cargo de Barayok. ¿Cuál es la pregunta sobre el Barayok? ¿Qué es el cargo de Barayok? Ah, ya, ¿qué es? Bueno, el Barayok es una autoridad también, ¿no? Es una autoridad de una comunidad indígena, ¿no? Es como el líder, el alcalde de una comunidad indígena, ¿no? Ujú. Es el Barayok. Bien, chicos. Bien, chicos, lo máximo. Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Bien, chicos. Siguiente. Determina el valor de verdad de los bienes enunciados sobre la economía virreinal. Uno, durante la época de virreinal se estableció, durante toda la época virreinal se estableció el libre comercio. Falso, pues, chicos. Dos, en el siglo XVI y XVII destacaron las minas de plata de Potosí y Huancavelica. Verdadero, ¿no? Lo hemos conversado en clase, a ver, ¿verdad? Lo hemos conversado en clase esto. Tres, perdón. El tributo indígena fue el principal impuesto cobrado para la población nativa e impuesto por Francisco de Toledo. Verdadero. La mita existió solo en el virreinato para garantizar el trabajo temporal y obligatorio de los indígenas. No solo existió en el virreinato, ¿no? Solo no, falso, ¿verdad? La mita estuvo presente en la época incaica también, ¿no? Así que la clave aquí sería chicos, avión. Tres, el enorme incremento de la demanda de bienes que se requerían para la explotación minera y para la población trabajadora arrastró otras actividades como la agropecuaria, el transporte, los textiles y comerciales. Uno de los principales efectos del boom minero fue la demanda de productos agrarios para el consumo urbano y para los trabajadores mineros, como trigo, azúcar, manteca, aceite, tabaco, cacao, coca, chicha, etc. Ya, de acuerdo al texto presentado sobre la... Ya, chicos, ¿cuál es la clave aquí? Te está preguntando qué generó el boom minero. ¿Qué hizo posible el boom minero? Se lo he dicho en inglés también, chicos. El boom minero lo que generó fue que la economía, chicos, empezara también a diversificarse, pues, porque la minería traía consigo el comercio, traía consigo el alquiler de animales, ¿no? Todo lo demás. Así que la clave aquí sería la B, ¿no? Ujú. Besito. Muy bien, la B. El auge minero, ¿por qué no la E? Muy bien, vamos a ver. La minería incentivó a los indígenas a iniciar el consumo de bienes hispanos. No, no, porque el texto no te está diciendo sobre eso. El texto te está diciendo de que los efectos del boom minero son todo esto. La demanda de productos como el trigo, el azúcar, el vino, el aceite, manteca, chicha, coca, bien, cacao, mate, pescado, madera, ¿no? O sea, no es que consumen, mira, acá están las llamas, la utilización de llamas, de mulas, o sea, no es que la minería hizo posible que la gente consumiera productos hispanos, no, sino que la minería hizo posible que se abrieran nuevas actividades económicas, ¿no? Y más sectores económicos, mejor dicho. No te preocupes, chico. Bien, siguiente pregunta, chicos. Cuatro. En el ordenamiento virreinal les correspondía a los caciques cobrar el tributo, velar por
velar por el cumplimiento de las órdenes de funcionarios reales y organizar la población para la prestación de la mitad en las empresas españoles. Al mismo tiempo, muchos caciques continuaron ejerciendo prácticas de reciprocidad y redistribución para con sus gobernados. De acuerdo con lo anterior, señala las afirmaciones, indique cuál fue la importancia del cacicazgo. Consistía el nexo de la población indígena con el Estado y la República Española, es verdadero, ¿no? Claro, era el nexo. Permitía la acumulación de excedentes a favor de la nobleza española e indígena. Mm, No, falso, ¿no? Ah, no, sí, podría ser verdadero, ¿no? Sí. Permitía la acumulación, claro, ¿no? Porque tanto se beneficiaba la nobleza española como también el cacique, ¿no? Sí. Facilitar la organización económica y social de la población en la República de Indígenas, sí, también verdadero, ¿no? Permitía la administración de repúblicas indígenas en beneficio exclusivo del criollo, falso, ¿no? Exclusivo el criollo no es, pues, chico. Exclusivo el criollo no es. Así que lógicamente esa alternativa sería falsa, ¿no? Bien. Así que la clave sería avión, chicos, avioneta. Siguiente, 5. La organización social de los pueblos también conjugó elementos nuevos de las tradicionales andinos. Con relación a la República de Indios, determina el valor de verdad de los enunciados. Uno. Presentó dos características sociales fundamentales entre los indios, la nobleza indígena y los indios del común. Verdadero, ¿no? Esto es verdadero. El cargo de cacique fueron reconocidos y refrendados como nobles por la Asamblea de Reducciones. No, chicos, el cacique fue el antiguo curaca. Aquí no hay elecciones, no hay que la gente elige, nada de eso. ¿En qué beneficia? Los indígenas cobran el tributo, pues, hija. Los indígenas cobran el tributo, o sea, el cobrar el tributo ya te da privilegios, nada más. Porque los caciques recibían un sueldo, recibían un pago por ello. Se beneficiaban, pues. 3. A la nobleza indígena le correspondía una serie de privilegios. Estos podían ser honoríficos y pecuniarios, verdadero. Pecuniario significa, chicos, económicos, ¿ya? Así como que entraban dinero, ¿no? 4. Los indios de cédula podían tener el derecho al voto de los cabildos indígenas, pero debían pagar tributos monetarios. Falso, ¿no? Los indios de cédula no tenían derecho, pues, chicos, al voto menos, ¿no? Avión. Ujú, avión, clavecita. 6. Durante el virreinato del Perú, las familias criollas acaudaladas buscaron acrecentar su poder y prestigio social por medio de un conjunto de estrategias. Entre ellas se encontraba el mayorazgo. Ya, el mayorazgo, chicos, es la entrega de la mayor cantidad de bienes a tu hijo mayor. Así que la clave aquí es la de ella. Chicos, acá no hay mucho que pensar. Otorgar a los primogénitos la mayoría de los bienes de la familia, ¿eh? Es una especie de facilidad o beneficio que recibía el hijo mayor. 7. Al principio del virreinato, la corona española dictaminó la llegada de funcionarios para administrar el gobierno local. Por ejemplo, en las ciudades se estableció, ya chicos, en las ciudades lo que se le entregó, ¿no? Lo que se hizo con las ciudades es cierto que llegaron autoridades desde el virreinato, pero, muchachos, lo que hizo la corona fue es agarrar e incluir a los criollos en los gobiernos locales. Porque yo te dije que en las audiencias los oidores eran los criollos, muchos de ellos, ¿no? Así que la clave aquí, chicos, es la A. En la organización virreinal, lo que se hizo fue incorporar a los criollos al gobierno local. Bien, chicos, 7A. ¿Por qué no puede ser la D? Porque vi que pusieron dado. Porque el corregimiento y las reducciones son provinciales, pues, no están netamente en la ciudad, es más rural, no tanto urbano, ¿no? 8. Y aquí termino, ¿no, chicos? Te dejo la 9 y la 10 para ti, y yo te mando la clave igual. La idea de la introducción masiva de los esclavos negros africanos tuvo que ver con la preocupación de las autoridades por el abastecimiento en la mano de obra esclava para sustituir a los trabajadores indígenas. El fracaso de iniciativas debido a la dificultad de la adaptación. Ya, si te dice adaptación a la altura, es minería, pues chicos, es minería, no hay de otra. Y al final y al cabo, ¿a dónde fue esa mano de obra? ¿El esclavo a dónde fue? A las haciendas y a las plantaciones, pues, ¿no? Clavecita de la 8, chicos, casa. Bien, casa. La 9, chicos, y la 10 te la mando en clave, no te preocupes, practica por favor.
Y llegamos al final, muchachos, de nuestra sesión. Ha sido para mí un tremendo placer acompañarte. Cuídate muchísimo. Nos encontramos, chicos, la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar, ¿ah? Un placer, como siempre, estar contigo, chicos. Hasta pronto, chicos. Nos vemos. Hasta luego, mis. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Ahí le envío el material. Chao, chicos. Cuídense mucho. Descansen, se lo merecen.